Perfecto. Ok, bueno, vamos a comentar, ¿cierto? Que para nadie es un misterio, ¿cierto? Que la piscicultura, principalmente en América, y vamos a cerrar un poquito en lo que es hispanoparlante, ¿cierto? Sabemos que en todo el mundo tiene un gran desarrollo, pero nosotros nos vamos a enfocar en este minuto, queremos analizar un poquito lo que es el territorio, ¿cierto? Que nos alberga. Entonces vamos a comentar, ¿cierto? Que indudablemente es un negocio muy lucrativo, ¿cierto? Sin embargo, todos los países, dependiendo, ¿cierto?, de las políticas internas que sostienen, ¿cierto?, y de cuáles son prerrogativas internas de cada quien, tienen diferentes enfoques, ¿cierto?, para poder implementar y desarrollar esta actividad, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, algunos países que vamos a hablar, ¿cierto?, de que lo desarrollan de manera industrial o semi-industrial, ¿cierto? Dependiendo de dónde estemos hablando específicamente, ¿ya? Pero vamos a ver que lo trabajan, ¿cierto? Dando el hincapié principalmente en los que son los sistemas extensivos, ¿cierto? Y para ello necesitan grandes extensiones de terreno, ¿ya? Obviamente esto implica que no todo el mundo está en condiciones de poder acceder al desarrollo de esta actividad, ¿ya? Y eso es claramente dado porque obviamente no todos somos terratenientes, ¿cierto? Que podamos tener 30, 50 o 100 hectáreas, ¿cierto?, de terreno para construir, ¿cierto?, los espejos de agua que se necesitan en algunos países donde se desarrolla la piscicultura de esta forma, ¿ya? Luego, eh, tenemos también otros países que yo los denomino un poco más amigables, ¿cierto? Donde el acceso a desarrollar la actividad está dirigida también a los pequeños productores, igualmente también con sistemas extensivos algunos, ¿ya? Y aunque son de menor escala, ¿cierto? Y están al acceso de que el pequeño productor pueda acceder, eh, finalmente, por el sistema que se utiliza, ¿cierto? Los resultados son bien magros, ¿cierto? Son desfavorables y llevan finalmente a que el productor tienda a abandonar la actividad, ¿cierto? Porque obviamente los resultados de producir bajo esta modalidad complica muchísimo, ¿cierto?, para que puedan tener los recursos que necesitan. Sin embargo, obviamente, hay que aclarar que el hecho de que estos países, por ejemplo, ponemos el caso Perú, Colombia, ¿cierto?, donde existen muchos programas que van acercando la actividad a los productores de menor tamaño y eso es buenísimo, digamos. Ya no todos los países desarrollan o abren las puertas para que esto se desarrolle. Y voy a utilizar palabras de una persona que sabe mucho, que es todo sirve, pero solo cambia la eficiencia, ¿ya? Y eso de lo que adolecen estos emprendimientos, ¿cierto? Que si bien tienen toda la voluntad de salir adelante, ¿cierto? De cambiar, ¿cierto? El sistema de vida, ¿cierto? De estas personas que muchas veces ven algo muy bonito, ¿cierto? Le cuentan un proyecto, un panorama que podría cambiarles la vida, pero que por desconocimiento y poca capacitación se terminan transformando de repente en algunas pesadillas que son insostenibles de llevar y que más aún llevan un acarreo, un gasto económico que es muy doloroso, ¿cierto? Perder una inversión de este tipo que siempre va a tener, digamos, un grado importante de recursos en los que invierte la persona. Luego tenemos también otros países que desarrollan la actividad, ¿cierto?, con un poco de mayor tecnología incorporada, ¿cierto?, a sus diseños, a sus sistemas. Aquí tenemos claramente ejemplos como por ejemplo Brasil, ¿cierto?, Ecuador, ¿ya? Colombia, que tienen también harto desarrollo, ¿ya? Donde al aplicar tecnología, ¿cierto?, pueden obtener mejores rendimientos, pero tenemos, digamos, la problemática, ¿cierto?, que
necesitan constantemente de estar haciendo grandes recambios de agua, ¿cierto? Que obviamente ya está contaminada, ¿cierto? Y esta simplemente en muchos casos es arrojada al medio ambiente, dado que obviamente el fin óptimo, ¿cierto?, es llegar con los peces vivos al término del ciclo productivo, ¿cierto? Y no puedo mantener a los peces en un agua contaminada con amoníaco que finalmente los va a terminar matando, ¿ya? Entonces, requieren hacer esto porque la tecnología que ocupan en la actualidad no les permite, ¿cierto? No les permite poder reutilizarla de forma óptima para que ellos puedan continuar su proceso, ¿ya? Y aquí es donde se torna, digamos, la acuaponía una herramienta muy valiosa, ¿cierto? Porque esto nos permite que el proceso, ¿cierto?, de producción sea controlado de una mejor forma y obviamente, como ya se analizó, digamos, en la exposición anterior, genera beneficios adicionales, ¿cierto?, al proceso. Ahora, el camino para adoptar los cambios desde la piscicultura a la acuaponía, honestamente, ha significado para muchos productores en la actualidad, ¿cierto?, la diferencia simplemente entre cerrar su negocio y desarrollar un negocio sostenible y sustentable, ¿cierto? Como es una palabra que se utiliza muchísimo hoy en día, ¿ya? Y también rentable, ¿ya? Es muy interesante ver cuando muchas personas que se acercan a la escuela, ¿ya? En un principio, ¿cierto?, no dicen realmente que tienen un problema, que han desarrollado la actividad en algún minuto y que hoy en día les está costando, ¿ya? Porque obviamente reconocer errores de repente es vergonzoso, ¿ya? Y hay que reconocer cuando uno invierte mucho dinero y la cosa va mal, me cuesta, digamos, decir, hoy me equivoqué y no era no es lo correcto el camino que estoy llevando a cabo. Pero por otro lado también hay que reconocer que muchas veces les venden luces, ¿cierto?, o panoramas que no son los correctos, y cuando tienen problemas, ¿cierto?, estos productores terminan finalmente escuchando los consejos que siempre dados con buena voluntad, ¿cierto?, siempre dados con buena voluntad, porque nadie va a querer, ¿cierto?, que un compañero de actividad, ¿cierto?, pierda su producción, ¿cierto? Habría que ser muy mala persona como para desear eso. Sean consejos que tampoco permiten al productor, ¿cierto?, poder dar solución a su problema, ¿ya? Que tampoco lo permite. ¿Por qué? Porque justamente como se desarrolló el proyecto sin desarrollar las capacidades técnicas necesarias, ¿cierto?, para poder controlar los problemas, ¿ya? Finalmente, cuando estos aparecen al corto tiempo, realmente se transforman en una pesadilla para el pobre productor y, como le digo, con pérdidas que son cuantiosas, ¿cierto? Porque lo primero que tiene el productor a la vista es cuando se le comienzan a morir los peces, ¿cierto? Apareció un pez muerto, ok, puede ser un pequeño problema, pero al día siguiente aparecen 20, al día siguiente 20 más, al día siguiente capaz que son un par de baldes de pescado, ¿cierto?, lo que tiene que estar botando el productor, hasta que el problema continúa y se pierde toda la producción, ¿ya? Entonces, el adoptar la herramienta, ¿cierto?, de esta nueva técnica de acuaponía, ¿cierto?, a su sistema productivo, tampoco se hace de la noche a la mañana, ¿cierto? Hay que llevar un tiempo de aprendizaje, ¿ya? Dado que esto implica cambiar el sistema de producción, lo que no necesariamente significa un mayor costo para quien desea iniciarse en el negocio en la actualidad, ¿ya? Ya que esto se puede realizar o analizar, ¿cierto?, respecto de los costes de implementación de un sistema RAS, ¿cierto?, versus implementar un sistema de espejo de agua, que obviamente no lo vamos a hacer ahora, ya no es el objetivo de esta charla, pero que es un tema digno, ¿cierto?, de debatir, los costes de implementación, de operación, ¿cierto?, y obviamente los resultados obtenidos de uno u otro sistema, ¿ya?
sino que lo que vamos a analizar aquí, ¿cierto?, es lo relevante, ¿cierto?, que son las ventajas para el productor, ¿cierto?, de poder trabajar con sistemas que son escalables, ¿cierto?, con densidades que, dependiendo de donde estemos, ¿cierto?, podemos considerar de hasta alta densidad. ¿Ya? Recién escuchamos en la exposición anterior, ¿cierto?, que las densidades que de inicio que nosotros siempre estamos recomendando son densidades de estudio, que son 10, 15 kilos metro cúbico, para ir subiendo paulatinamente. Y en la actualidad existen casos que son muy llamativos, que hablan de densidades de 100, 150 y hasta 240 kilos metro cúbico, ¿cierto?, que son experiencias que se reportan, ¿cierto?, en Israel, ¿cierto?, donde están con técnicas de piscicultura muy, muy avanzadas, pero evidentemente para una persona que está comenzando en la actividad ya es llamativo, ¿cierto? Si yo me pongo a comparar en la actualidad, ¿cierto?, con los sistemas de espejo de agua, donde estamos trabajando con, vamos a llamar, densidades de 1 kilo o un pez, ¿cierto?, que en realidad estamos hablando de un pez en general para el precio de mercado, los valores de peso de mercado, estamos hablando de 1 libra por metro de espejo de agua. Aquí estamos hablando de que para una densidad de estudio son 10 kilos metro cúbico. Solamente ese factor ya se torna de alguna forma muy interesante para comenzar a analizar, ¿cierto?, cuáles podrían ser los posibles resultados, ¿cierto?, de poder implementar un sistema como este, ¿ya? Entonces, esto también permite, ¿cierto?, que pueda hacer la reutilización del agua, ¿cierto?, obviamente convirtiéndonos en sistemas que son amigables para el medio ambiente, y por otro lado, que sea rentable, ¿cierto?, económicamente para el productor, que es el objetivo, ¿cierto?, de todo aquel quien quiere desarrollar una actividad como este tipo, ¿ya? Hay que tener en cuenta que se da más el cambio, ¿cierto?, desde el área piscícola, ¿cierto?, a la acuaponía, que desde la hidroponía a la acuaponía, ¿cierto? Es más fácil pasar, ¿cierto?, de un área con la cual tengo problemas que son enormes, ¿cierto?, a llevar a la solución, que de una técnica que es mucho más extendida, ¿cierto?, y mucho más controlada como la hidroponía. Y obviamente este es el claro ejemplo, ¿cierto?, de que esta es una herramienta que es muy, muy útil para en este caso el productor piscícola en específico, ¿ya? Finalmente, dado que el tratamiento de agua permite utilizar estos efluentes orgánicos e inorgánicos para producir plantas obviamente de excelente calidad, y con ello puede desarrollarlo cualquier persona en el mundo, ¿cierto?, con resultados favorables, gracias a que podemos aprender a combinar, ¿cierto?, este mundo de los peces y las plantas, ¿ya? Con estos sistemas, ¿qué es lo que queremos obviamente dar a conocer? Que ya no necesitamos grandes extensiones de tierra, no necesitamos volúmenes enormes de agua para poder desarrollarlo, lo que en definitiva permite, ¿cierto?, que cualquier persona, si tiene, digamos, un patio que le permita desarrollarlo, lo podría desarrollar, obviamente desarrollando, ¿cierto?, las etapas de estudio que corresponden para poder ir aumentando con el tiempo. Por eso ahí en el texto dice escalable, ¿cierto? Yo voy a comenzar o voy a cambiar un sistema productivo, ¿cierto?, que ya está produciendo pero que tengo problemas. Voy a ir a tomar esta nueva técnica de cultivo, ¿cierto?, de manejo, y obviamente no voy a cambiar el 100% en un principio, sino que yo voy a probar, ¿cierto?, porque ya tuve errores, ¿cierto?, en la primera apuesta que hice, donde me diseñaron algo, ¿cierto?, que presentó problemas, ¿ya? Entonces también voy a tener ahora los miedos obvio, ¿cierto?, de una nueva apuesta para tratar de salvar mi inversión. Entonces tampoco voy a tirar, como se dice, toda la carne a la parrilla, sino que voy a ir haciéndolo de a poco, ¿cierto?, para poder aprender, ¿ya? Entonces por eso sí sé que es escalable, que nos va a permitir ir desarrollando y creciendo hasta la medida en que nos sintamos, ¿cierto?, obviamente cómodos con estos sistemas de producción, ¿ya? Ahora, desarrollar estos nuevos sistemas de producción, como le decía, implica que obviamente hay que
desarrollar e invertir en conocimiento de ambas técnicas, ¿ya? Porque aquí ya no solo tengo que, en el caso, digamos, del que viene de la piscicultura, aprender a conocer de las plantas, sino que en el caso que el que viene del área hidropónica es aprender a conocer de los peces, ¿cierto? ¿Ya? Aparte de ello, tenemos que también aprender a manejar ciertos dispositivos que nos permitan, ¿cierto?, poder mantener la calidad de agua necesaria de nuestro sistema, ¿ya? Que es finalmente donde se adolece en todo sistema piscícola, ¿cierto? Poder mantener el recurso hídrico, ¿cierto?, en buenas condiciones para que nuestro sistema esté funcionando y que nuestros peces finalmente no se nos mueran, ¿ya? Ahora, en este camino de desarrollo existen diferentes sistemas de filtrado y de biofiltración también, de diferentes manufacturas, ¿ya? Hay equipos que son muy económicos, muy sencillos de utilizar, como equipos que son muy costosos, muy eficientes, ¿cierto? Pero que obviamente se van a ocupar en industrias, ¿cierto?, de gran tamaño, ¿ya? Aquí en estas láminas, por ejemplo, podemos apreciar que existen elementos como los decantadores. Vemos dos gráficas donde existen dos diferentes tipos de decantadores que funcionan bajo el concepto, ¿cierto?, de ralentizar el flujo de agua, ¿cierto?, para que se pueda producir la sedimentación, ¿cierto?, de los lodos, en definitiva, y puedan ser extraídos, ¿ya? Básicamente esa es la retención hidráulica, es lo que permite que esto se produzca en función, obviamente, de las diferentes densidades que tiene el material orgánico versus la densidad del agua, ¿cierto? Y inmediatamente abajo vemos otro tipo de equipo de filtración, ¿ya? Equipos mecánicos, ¿cierto? Que en este caso es un rotofiltro, que funciona, digamos, extrayendo mediante rotación, ¿cierto?, el material particulado que se va adhiriendo a esta película, ¿cierto?, que es una lámina también de acero microperforado, ¿ya? Y finalmente se puede extraer el material orgánico desde esa forma. Existen variedad de elementos, ¿cierto?, en el mercado, ¿ya? Y que todos, como digo, sirven para el trabajo que nosotros vayamos a desarrollar, dependiendo obviamente del volumen y el tamaño del emprendimiento que estemos desarrollando, ¿cierto? Por otro lado, también existen los equipos que permiten aportar oxigenación al sistema de cultivo, ¿ya? Y podemos decir, ¿cierto?, que el campo de la oxigenación es el que comúnmente se le da prioridad, con equipos que también conllevan un gasto energético enorme y costoso, claramente, ¿ya? Tenemos aquí los muy conocidos, ¿cierto?, los equipos blower, ¿ya?, que permiten, ¿cierto?, una gran cantidad de volumen de aire, ¿ya?, pero que también tienen un consumo energético importante, ¿cierto?, que obviamente hay que verlo en la factura de fin de mes. Ya tenemos los equipos de paleta que también son muy utilizados, ¿cierto? Y la funcionalidad, ¿cierto?, que estos nos permiten tanto liberar el dióxido del agua, ¿cierto?, y permitir oxigenar los estanques. Y finalmente podemos reconocer aquí la imagen, los famosos splash, ¿ya? Todos estos equipos son muy utilizados, ¿cierto?, en la actualidad. En muchos sistemas se recomiendan, ¿ya? Pero a medida que no está bien diseñado el proyecto, hay que incorporar algún equipo más y se nos va desbalanceando, ¿cierto?, finalmente los números y dando, digamos, cálculos negativos, ¿ya? Pero en definitiva, estos son equipos que se utilizan ya en la actualidad en desmedro, ¿cierto?, de lo importante que es y de lo beneficioso que puede resultar, ¿cierto?, un buen sistema de filtrado constante, ¿ya? Y constante es una palabra clave en estos sistemas porque los peces están 24/7 en el agua, nuestras plantas están 24/7 también desarrollándose, por lo tanto, es importante que estos equipos también funcionen en esa condición, ¿cierto? Pero como esto no se hace, ya, como le dije,
es constantemente menospreciado el sistema de filtrado, ¿cierto? Y siempre nos enfocamos en aportar más y más oxígeno, ¿cierto? Sin considerar claramente que el factor bacteriano, ¿cierto? Que nos va a generar finalmente problemas gravísimos, ¿cierto? En nuestro cultivo, porque ahí es donde empezamos a ver, ¿cierto? Que los peces empiezan a morir, ¿cierto? Que tienen enfermedades, que tenemos lesiones, ¿cierto? En nuestros peces, y ¿qué se desarrolla ahí como medida de protección, ¿cierto? No está faltando oxígeno, incorporamos otro equipo más de oxigenación, ¿cierto? Y vamos de esta forma incrementando el gasto energético, ¿cierto? Y ahí la situación finalmente ya se torna insostenible porque tenemos un proyecto, ¿cierto? Que nos está exigiendo permanentemente mucha energía para funcionar, porque obviamente al hacer las mediciones claramente nos está faltando oxígeno, pero no es porque los peces estén consumiendo más oxígeno, sino porque hay bacterias patógenas, ¿cierto?, que están desarrollándose en el mismo cultivo. Tenemos pérdida de ejemplares, ¿cierto?, constantemente, y esto finalmente lleva a que la situación sea absolutamente insostenible para el productor, ¿ya? Insostenible. Por eso es importante poder implementar la acuaponía, ¿cierto?, como herramienta de trabajo para lograr tener un beneficio, digamos, en un tiempo razonable, ¿cierto?, de aprendizaje, y obviamente sea beneficioso para el productor, digamos. Entonces, la combinación, ¿cierto?, de los dispositivos y equipos, ¿cierto?, organizados de forma correcta, obviamente dimensionados para que realicen la función para la cual se diseñaron, ¿cierto?, y podamos tener finalmente con ello un desarrollo favorable para el productor, ¿cierto?, logrando llevar todos sus peces en el ciclo de producción completo, ¿cierto?, de que estamos hablando de que por lo menos en algunas especies, ¿cierto?, que son de rápido crecimiento para llegar, ¿cierto?, al mercado, estamos hablando de a lo menos 6 u 8 meses, ¿cierto?, y más en otras especies que llevan 1 o 2 años en desarrollarse, pueda hacerse en forma favorable en ese sentido, ¿cierto?, de que lleguemos con los peces vivos al final. Y por otro lado, ¿cierto?, que estamos aprovechando, ¿cierto?, los desechos que originalmente se estaban arrojando, ¿cierto?, al medio ambiente, permitiendo generar un beneficio, ¿cierto?, por la producción de plantas al productor, ¿ya? Esa finalmente es la simbiosis que nos permite, digamos, poder aplicar esta herramienta, ¿cierto?, a lo que es la piscicultura, ¿ya? Vamos a decir, ¿cierto?, que en definitiva no solamente se requiere colocar peces y plantas, ¿cierto?, en un sistema, sino que hay que saber controlar estas dos técnicas, ¿cierto?, para poder llegar a tener una simbiosis correcta en la cual podamos incorporarla al área acuícola sin mayor inconveniente. Bueno, en definitiva queremos comentar que todo este control, ¿cierto?, de estos sistemas son los que se enseñan permanentemente en la escuela productora acuícola a lo largo de todo un año de estudio, ¿ya? Es un estudio pausado, ¿cierto?, y bien detallado, de forma de que las personas logren entender, analizar, ¿cierto?, el porqué de las cosas, ¿ya? Comprender cuando existe un problema y, lo más importante, poder solucionarlo, ¿ya? Que ahí es donde finalmente muchos productores se ven con una gran falencia, porque al momento de que tienen un problema no saben solucionar y tienen que incurrir inclusive en más gastos, ¿cierto?, al contratar otros profesionales que van por periodos muy cortos de tiempo, ¿cierto?, y que finalmente no permiten volver a tener un sistema productivo saludable, ¿ya? Eso es lo que podemos comentar respecto de la acuaponía como una herramienta beneficiosa, ¿cierto?, para el productor, en este caso, reitero, el productor piscícola, que se ve con muchos problemas en ocasiones y no sabe cómo recuperar esta inversión, y muchas veces se ve
tremendamente frágil, ¿cierto? Anímicamente, al ir verificando, ¿cierto?, que diariamente va teniendo pérdidas en su producción. Eso es lo que quería comentarles. Ya espero haya sido un momento de reflexión interesante, ¿cierto?, que podamos analizar. Si existen algunas preguntas al respecto, Jimmy, si tú tienes ahí el mando, ¿ya? Pero es lo que les puedo comentar desde ya. Muchas gracias. No, pues las gracias a ti, Gedeón, por esa experiencia que tienes y nos transmites. Interesante, muy interesante lo que nos comentas.